Monte Calvario, el camino de Jesús cargando la cruz desde que Poncio Pilatos lo condena a muerte, según la tradición. Estoy en compañía del padre Mario Montes, a quien le agradezco y le doy la bienvenida a esta transmisión especial. Buenos días, padre. Buenos días, Marcelo, y buenos días a todos ustedes, los televidentes de Teletica Canal 7. Es un placer estar con ustedes una vez más para transmitir la tradicional procesión del Santo Encuentro. Es en el fondo el Vía Crucis, el camino de Jesús hacia la cruz. Que sea un momento de reflexión y de acompañamiento a Jesús, que muere y da la vida por nosotros. Exactamente, padre. Generalmente, y el propio Santo Padre en Roma realiza el Vía Crucis todos los Viernes Santos. Lo vamos a tener también en transmisión en vivo a las 2 de la tarde en Teletica. Pero siguiendo una tradición que proviene de España, en Costa Rica, en todas las iglesias, recordamos siempre esta procesión que es muy especial, con las imágenes, que recuerda las diferentes incidencias de ese camino hacia el Calvario por parte de Jesús y de sus seguidores, ¿verdad? Incluyendo la Virgen María, que se encuentra con su hijo en un punto específico de esta procesión. Efectivamente, y hay algo que llama la atención en este tipo de procesiones, es la participación de las mujeres bíblicas. Exactamente. Siempre, a par de los soldados y todo lo que la fe popular agrega, es el protagonismo de las mujeres bíblicas en esta procesión, ¿verdad? Muy presentes en las imágenes. Por cierto, les hemos preparado un documento especial, un documental especial acerca de lo que es la tradición de las imágenes en el catolicismo, principalmente en todo lo que es Hispanoamérica. Los templos católicos guardan imágenes que ilustran los evangelios de la Biblia, y para los feligreses, estas tienen una gran importancia y son una declaración de fe. Para hablar de esto es importante que nosotros distingamos entre la situación cultural de la iglesia, el ámbito litúrgico y los ejercicios de piedad popular en la iglesia. Gracias a la celebración litúrgica, nosotros vamos a tener la oportunidad en la Noche Santa de la Vigilia Pascual, no solo de recordar que Cristo padeció, murió, fue sepultado y que resucitó, sino que por la acción litúrgica es que nosotros podemos entender en la vida de la iglesia la situación de las imágenes, de los signos, de los símbolos. El pez fue la figura con la que se identificaban entre sí los seguidores de Jesús, cuando por predicar sus enseñanzas fueron perseguidos durante el siglo I. El madero, que para los romanos significó muerte, es para los católicos el símbolo de la sanidad espiritual, de vida y resurrección. Hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, que es con el que la iglesia representa la Eucaristía. Me refiero al símbolo de un pelícano que tiene las alas extendidas y que tiene abajo a sus polluelos, es la mamá pelícano. Lo que hace es romperse el pecho y entonces con la sangre que brota de ahí alimenta a sus hijos. Y a partir de esto, la iglesia ha representado siempre a la Eucaristía. Cristo que se parte y Cristo que derrama su sangre para que nosotros podamos alimentarnos mientras estamos en esta vida hasta llegar al banquete eterno de la Pascua eterna del cielo. Dolor, amor, sufrimiento son algunos de los sentimientos que quedan plasmados en los rostros y gestos de Jesús, María, José, ángeles y santos. Aquí en Costa Rica tenemos una cantidad de obras de arte en cuanto a imágenes y pinturas que nos ayudan a vivir mejor el misterio. Pienso en concreto en esta Semana Santa que tenemos la oportunidad de mirar tantos nazarenos que precisamente reflejan el dolor de un hombre que quiso cargar sobre sí mismo el dolor, las fatigas, el pecado de toda la humanidad para redimirlo. Pienso en las imágenes de la Virgen en estos días, de las vírgenes dolorosas, la dolorosa que mira hacia arriba buscando a su hijo, o la Virgen mirando hacia el suelo, buscando a su hijo, mirándolo en el sepulcro. Todo esto nos invita a nosotros a ser parte de este misterio del amor de Dios con nosotros. En las procesiones, las imágenes son un poderoso instrumento de evangelización.
razón por la que hoy, Viernes Santo, millones de seguidores de Jesús, el Hijo de Dios, en un solo corazón, proclaman su palabra para ser salvos y tener vida eterna. Padre, estamos listos para dar inicio a la procesión que va a comenzar en la iglesia de la Merced. Ahí va a ser el recorrido del Nazareno hasta la Catedral Metropolitana, pero en la iglesia de la Dolorosa también va a iniciar el recorrido la Virgen de la Dolorosa. Perfecto, las esperamos entonces, recordando esos momentos de la vida de Jesús, su muerte redentora, su camino hacia el Calvario, acompañado de las mujeres bíblicas, en especial como San Lucas la presenta en el Evangelio. Vamos a escuchar entonces con la señal en la Merced al padre Víctor Hugo Munguía, acompañado de actores de la Municipalidad de San José para comenzar este recorrido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Señor nuestro Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Vamos a contemplar el camino de Cristo hacia la cruz, ayudados por las representaciones que algunos actores van a hacer, y nosotros devotamente percibimos que Dios nuestro Señor nos amó hasta el colmo de entregar su propio Hijo por nosotros. Comenzamos con la lectura del edicto. Yo, Poncio Pilatos, procurador de Roma, a instancias del Sanedrín y del pueblo de Jerusalén, juzgo y condeno de pena de muerte de cruz a Jesús, llamado de Nazaret, por ser esa su procedencia. Y libero a Barrabás, a quien yo propuse en vez de Jesús. Asimismo, se le condena por declararse hijo de Dios vivo y por haber dicho frases blasfemas contra la ley de Roma y de Judea, dejando claro que derribaría el templo, pudiendo derribarlo en 3 días. También por haber utilizado hechicería para sanar, incluso en día prohibido, a infinitud de gentes de este pueblo, por haber resucitado muertos y por haber predicado en contra de la Torá, contraviniendo las leyes de su pueblo Israel. Por lo tanto, deberá cargar el madero sobre el cual será crucificado, como es la costumbre romana, declarándolo así proscrito tanto para Israel como para el Imperio Romano. Testigos de nuestra sentencia, representantes de las 12 tribus de Israel, representantes de los fariseos, representantes del sumo sacerdote y notarios de esta publicación, yo, gobernante gratísimo Poncio Pilatos, en el año 18 de divino Tiberio César, emperador de Roma y de todo el mundo.
Bueno, padre, según la tradición, así inicia este camino, este recorrido de Jesús hacia el Monte Calvario, primero con la lectura del edicto, lo que fue el pronunciamiento del gobernador romano Poncio Pilatos, quien condena a muerte a Jesús, y la posterior colocación, como está ocurriendo en este momento, de la cruz al Nazareno. Efectivamente, los evangelios nos cuentan que después de que Jesús fue sometido a un juicio religioso por parte del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, pasó a un juicio político por parte de las autoridades romanas. Y los evangelios cuentan de los intentos de Pilato por salvarlo de la muerte, declarando su inocencia. Acabamos de ver el gesto de Pilato lavándose las manos, que es un gesto judío de inocencia sacado del Antiguo Testamento. O sea, él imita el gesto judío, no es un gesto romano. No es un gesto romano, es un gesto judío del Antiguo Testamento para declarar que la persona es inocente de ese juicio. Eso aparece mucho en los profetas del Antiguo Testamento. O sea, para el gobernador Poncio Pilatos, Jesús era inocente, pero lo condena a muerte a petición del Sanedrín. Exactamente, y manipulado por las autoridades tanto civiles como religiosas. El Evangelio de San Lucas pone a Pilato defendiendo a Jesús. También es porque es una intención teológica. Está declarando que efectivamente Jesús es inocente, pero políticamente hablando también es una intención política, porque en el momento en que San Lucas escribe sobre la muerte de Jesús, el Imperio Romano no tenía problemas con el cristianismo. Entonces pone a Pilato defendiendo a Jesús a capa y espada, ¿verdad? Sin embargo, Jesús para los romanos era visto como un rebelde. Claro, cómo no, y en especial es un subversivo, ¿verdad? Exactamente, un subversivo. Un subversivo, ¿verdad? Que solivianta al pueblo, ¿verdad? Venía del norte de Galilea, famoso por las guerrillas en los movimientos revolucionarios en contra del Imperio Romano. Hay que recordar que se le dice nazareno porque nació en Nazaret, que es al norte de Israel. Al norte de Israel, en tierra Galilea. Que por cierto, en ese tiempo Israel estaba dividida para efectos de administración política por parte de los romanos en dos provincias, ¿verdad? Exactamente. Aunque en la práctica, digamos, aunque desde los tiempos del Antiguo Testamento se dividía en dos partes, Israel al norte y Judá al sur, ya en los tiempos en que dominaba el Imperio Romano estaba dividida en tres grandes regiones: Galilea al norte, Samaria al centro y Judá al sur. Samaria, que la conocemos por la Samaritana, ¿verdad? Uno dice tres grandes regiones, aunque Israel es un país muy pequeñito, más ¿verdad? pequeñito que Costa Rica, la mitad de nuestro país. Exactamente. Sí. Les recordamos que esta procesión está iniciándose acá en el frente de la Iglesia de la Merced y va a recorrer la Avenida Segunda de oeste a este hasta llegar a la Catedral Metropolitana, mientras que la procesión, ya en su momento la vamos a observar, con la Virgen de la Dolorosa, la Virgen de los Dolores, saldrá de la Iglesia de la Dolorosa en dirección sur-norte desde la Iglesia de la Dolorosa para encontrarse con la imagen de Jesús, y eso va a ser frente al Banco de Costa Rica en la Avenida Segunda. ¿Es así, verdad? Muy bien. Que eso lo celebra y lo aprecia mucho el pueblo de Dios, que antiguamente las parroquias era famoso el sermón del encuentro, ¿verdad? En el que el párroco hablaba de ese momento sublime del Hijo de Dios que se encuentra con su madre en la Vía Dolorosa. Uno de los aspectos a considerar es que Nazaret, para los efectos de la época, era un pueblo muy humilde, un pueblo prácticamente de campesinos, un pueblo casi que olvidado, ¿verdad? No se menciona para nada en el Antiguo Testamento, al punto que los rabinos o maestros judíos decían que puede salir bueno de Nazaret. Una de las cosas en las que más se hace énfasis. Exactamente, sí. Entonces, al llegar Jesús de Nazaret, de Galilea, pues comienzan a cuestionarlo, ¿verdad? ¿Cómo puede salir de Galilea un carpintero que ahora, en ese sentido, se convierta en el maestro de Israel? Jesús tenía claro que su misión era dar la vida por los seres humanos, y tenía claro también que eso iba a ocurrir en Jerusalén. Sí, claro. Era como decir el punto culminante. El punto central, la ciudad más grande. Sí, en el Evangelio de San Lucas, el que la iglesia nos va presentando en los diversos domingos del ciclo C de este año, nos presentan un gran viaje que hace Jesús desde Galilea a Jerusalén, que va del capítulo 9 al capítulo 19 de su Evangelio, el viaje a Jerusalén, con el fin de dar la vida por nosotros. También se le llama su salida de este mundo. Es un viaje que ocupa 10 capítulos, entonces a lo largo de esos capítulos va enseñando y va anunciando el destino doloroso y glorioso que le espera en Jerusalén. Es un viaje geográfico y teológico también. Hace 2 años aproximadamente tuvimos la oportunidad de estar en
en esa zona donde nació Jesús y donde también predicó, porque él predica en todos estos pueblitos, de esas aldeas pequeñas que estaban ubicadas alrededor del lago. Del lago de Galilea. Del lago de Galilea. Sí, en esos puertos ejerció su ministerio, conoció los secretos de la pesca, sus discípulos eran pescadores, galileos. Entonces probablemente Jesús convivió un gran tiempo con ellos, vivió en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, y claro, desarrolló todo su ministerio, que podíamos decirlo marítimo, un ministerio marítimo allí, ¿verdad? Exactamente, porque este lago era un lago importantísimo en una zona que además ya sabemos que es árida, muy rodeada de desierto, muy importante para la subsistencia de los pobladores de la época. Claro, y allá estos sencillos pescadores tenían una buena industria. Los hermanos Zebedeos, junto con su padre, que luego se convertirían en apóstoles, tenían una verdadera industria de la que vivían, de la tilapia Galilea, ¿verdad? Porque así se le conoce la tilapia de Galilea o el pez de San Pedro, ¿verdad? Allá en el lago. Exacto, el mar de Galilea se nutre del agua del río Jordán. El río Jordán, que nace muy al norte, sí, en un lugar que se llama Banias, allí, y es muy abundante el agua, al menos en los comienzos de ese río, ¿verdad? En las fuentes es muy abundante. Pues se va desecando, ¿verdad? En cuanto que baja por el valle del Arabá. Exacto, un valle desértico. Completamente. Y en este río Jordán todavía existe la tradición para cristianos, ya sea cristianos católicos o cristianos no católicos, de ir y hacer como una reafirmación del bautizo, de conversión al cristianismo. Claro, cómo no, se sumergen de nuevo en las aguas del Jordán. Y recuerdan el momento en que alguna vez recibieron el sacramento del bautismo, ¿sí? Muchos turistas aprovechan para renovar ese momento importante de la vida cristiana, del bautismo, ¿verdad? Del sacramento primero de la iniciación cristiana, en esas aguas. Durante todos esos años de predicación de Jesús en los alrededores del mar de Galilea, según uno lo puede ver en la tradición, sí los romanos estaban muy cerca de lo que él hacía, sin embargo nunca intentaron detenerlo. No, porque su predicación en ese momento no tocaba los intereses propiamente de Roma. La predicación de Jesús se fue más incisiva en contra del templo de Jerusalén, en ese sentido, ¿verdad?, de lo que se había convertido y del statu quo de aquellos años en el que el Consejo Supremo de los Judíos y el Sumo Sacerdocio de Israel pues ya no daban la talla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Jesús viene a denunciar una serie de lacras morales que se estaban viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en esa zona, padre, donde creció Jesús, había otro gobernador romano que no era Poncio Pilatos. Estaba dominada por un gobernador galileo que era Herodes Antipas. Era hijo de Herodes el Grande, aquel rey que había perseguido a Jesús siendo niño y que había degollado a los inocentes. Y entonces Herodes, a su muerte, dividió a Palestina entre sus hijos, ¿verdad? Arquelao, Herodes Antipas y Filipo, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, la parte de Jerusalén y de Judá estaba a cargo de un procurador romano, en este caso Poncio Pilato. A tal punto que San Lucas cuenta que Pilato, para desentenderse de Jesús, lo envió a Herodes, que en esos días estaba en Jerusalén, para que lo juzgara. Y Herodes se dio cuenta de que Jesús era inocente. Se burló de él y le puso una ropa espléndida. Pero sí, políticamente hablando, estaba el gobernador de Galilea, que se le llama tetrarca, y el gobernador romano, que se le llama procurador. Entre ellos dos tenían a cargo a Palestina. Queremos informarles porque dijimos que el Via Crucis, la transmisión del Via Crucis desde Roma iba a ser a las 2 de la tarde, va a ser a la 1:15 de la tarde más en temprano. punto, va a ser un poco más temprano. El tradicional Via Crucis que preside su santidad el Papa Francisco desde el Coliseo Romano y que lo tendremos en señal en vivo. Repetimos el horario a partir de la 1:15 de la tarde para que usted nos pueda seguir en la transmisión de Teletica y pueda continuar durante todo el día con la programación especial de Semana Santa que tiene Teletica. Y también decirles que esta transmisión está siendo también retransmitida por canal San José TV de la Curia Metropolitana, el canal católico de la Curia Metropolitana, San José TV, y por Radio Fides, la frecuencia 93.1 FM, para que aquellos que no tienen televisión también lo puedan escuchar entonces por Radio Fides. Vamos a estar en esta transmisión hasta las 12:30 del día mientras vemos cómo transcurre la procesión.
Jesús en esa trayectoria al Monte Calvario, como usted lo decía anteriormente, quienes más están al lado de él son las mujeres piadosas, ¿verdad? Sí. No se habla de los apóstoles al lado de él. Ellos habían huido, el Jueves Santo le habían abandonado a Jesús, solamente quedó Pedro siguiéndolo de cerca, aunque lo negó. Judas, por su parte, también lo había traicionado, como bien lo sabemos, y el discípulo amado que lo acompañará, sí, hasta el Calvario, que lo identificamos con Juan. Pero los discípulos lo habían literalmente abandonado, se había disgregado el grupo. Y en la fe popular, bueno, sacado un poco del Nuevo Testamento, aparece sí el protagonismo de las mujeres, aquellas que lo hayan seguido desde Galilea, la Madre de Jesús, María Santísima, y las mujeres piadosas que lo lloran a lo largo del camino del Calvario, como también otras que las conocemos como María, la de Cleofás, María Magdalena, Salomé y otras más. Muchas Marías. Muchas Marías, el nombre era muy común en los tiempos bíblicos. Exactamente, yo creo que ahora es el nombre más popular también a nivel mundial. Sí. El nombre más usado. Sí, sí. Exactamente. Pero sí, en esta procesión y en especial en nuestros pueblos es un fuerte protagonismo de las mujeres bíblicas, ya sea que por supuesto como lo hacen en vivo o que algunas estén representadas en algunas imágenes. Por ejemplo, hay una hermosa imagen de María Magdalena de la iglesia de la Dolorosa que a lo mejor la podemos ver por la tarde, es muy bonito, ¿verdad? En eso hay que enfatizar, según la teología del Evangelio de San Lucas, el protagonismo de las mujeres. Son las amigas de Jesús, las confidentes, las que le sirven, las que lo mantienen y las que se mantienen también a cierta distancia de la cruz, y son ellas las encargadas de ungir en el cuerpo de Jesús según su intento y anunciar la resurrección. El protagonismo femenino es muy, muy grande. Esta imagen que viene detrás de Jesús es la imagen de San Pedro. De San Pedro. Efectivamente, sí. Exactamente. Y en la procesión que veremos más adelante de la Virgen, ella va a estar acompañada por Juan. Por el discípulo amado. Por el discípulo amado. Así aparece en el texto de Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, los tres acompañados también de María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Esta María, la esposa de Cleofás, probablemente era una hermana de la madre de Jesús, una tía de Jesús que estaría allí. Exactamente. Los cuatro evangelios que tiene el Nuevo Testamento, padre, de ellos, solo el de Mateo es hecho por un apóstol, los otros son seguidores de Jesús. El de Marcos no era apóstol, es un discípulo de Pedro. El de Lucas es un discípulo de Pablo y el de Juan es el discípulo amado. En este caso, tanto el evangelio de Mateo como el de Juan son evangelios apostólicos de dos apóstoles de Jesús. De dos apóstoles, por eso se les llama apostólicos. Exactamente, evangelios apostólicos, sí. Aunque los demás hayan recibido la catequesis tanto de Pedro como de Pablo, en el caso de Marcos y en el caso de Lucas. De Lucas se dice que era médico. Exactamente, un médico de Antioquía, y se fija mucho, por ejemplo, en las enfermedades que Jesús tuvo la oportunidad de curar allá en Galilea. El sudor de sangre, por ejemplo, o de gotas de sangre, parecidas a gotas de sangre, de la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. El papel de Pablo, porque Pablo es llamado un apóstol más, a pesar de que Pablo no estuvo. No era el grupo de los 12. No siguió a Jesús en su vida mortal. En su vida mortal. Pero Pablo es muy importante porque reafirma, por hacerlo así, en sus cartas los mensajes de Jesús y el significado de la enseñanza de Jesús. Sí, él, como dice, llegó como un aborto de último, ¿verdad? Conoció al resucitado en el camino de Damasco y se convirtió de perseguidor en apóstol, en un hombre que anunció constantemente a Cristo al mundo pagano, autor de 13 cartas del Nuevo Testamento, misionero, teólogo, moralista, extraordinario. En ese sentido, entonces, el Nuevo Testamento viene de su pluma, viene de su testimonio, viene de su entrega, y hay que agradecerle sí, el talante misionero a este gran apóstol, que aunque no estuvo con el Jesús terreno, conoció en el camino de Damasco al resucitado. Señor. Vamos a escuchar. Yo soy aquella que al conocer la vana majestad de mis riquezas, me cubrí de cenizas la cabeza. Y hoy voy tras de tu huella candorosa, con bálsamo de lirios y de rosas, para ungir tu cuerpo sacrosanto.
Efectivamente, sí. Aunque ya... Bueno, ahí teníamos la recreación con el grupo de actores y actrices de la Municipalidad de San José. En este caso era el encuentro y aquí la tienen en primer plano a la actriz que protagoniza a María Magdalena en este encuentro que habría tenido, según la tradición, en el camino al Monte Calvario con Jesús. Sí, viera que es una mujer que aparece en los 4 evangelios y llama la atención porque se dice que es de Magdala. Ninguna mujer en el Nuevo Testamento se pone como originaria de un lugar. Jesús de Nazaret, José de Arimatea y la Magdalena de Magdala. Caso único en el Nuevo Testamento de que se habla de una mujer y del lugar donde ella nació o donde se desenvolvió. Un caso interesantísimo. Y es curioso que en el pasaje bíblico donde María Magdalena enjuga con aceite los pies de Jesús, no es exactamente en su camino al Monte Calvario, es no, en otra ocasión. Es en otra ocasión, probablemente lo haría en los comienzos de la pasión, aunque tampoco el Nuevo Testamento la identifica claramente. Solamente hay un texto donde ella junto con un grupo de mujeres se encargan de atender a Jesús y lo sirven. Es un verbo propio de aquel que es discípulo, seguidor y servidor de Jesús. Hay un grupo de mujeres galileas que atienden al Señor y entre ellas destaca María Magdalena, que dice el Nuevo Testamento, Jesús la curó de 7 demonios. Una forma de decir que probablemente estaba muy enferma, ¿verdad? Claro, lamentablemente una tradición posterior la identifica como una pecadora de Galilea, ¿verdad? Cuando el Nuevo Testamento no habla para nada de los pecados de esta mujer. Sin embargo, es importante recalcar, y lo conversábamos, padre, que María Magdalena es santa de la Iglesia Católica. Sí, ¿verdad? Claro, como no, tiene su fiesta propia y es extraordinaria porque es la apóstol de los apóstoles. Ella se encargó de anunciar a Jesús resucitado, cosa que ellos no. Y les vamos a recordar entonces una vez más que a la 1:15 de la tarde vamos a tener la transmisión en vivo desde el Coliseo Romano, desde este sitio, como suele ocurrir todos los años en Viernes Santo. El Papa preside el Via Crucis de Viernes Santo, es la manera en que la Santa Sede conmemora esta fecha, y el Papa, que además es el obispo de Roma, se traslada afuera del entorno del Vaticano para realizar el Via Crucis. Ese Via Crucis que de los tiempos de San Juan Pablo II se hacía en el Coliseo y que es una tradición muy arraigada en el pueblo romano. Exactamente. Bueno, vamos a continuar entonces con este recorrido de la procesión. Por cierto, en los recorridos que uno hace por Israel, le muestran el sitio donde estuvo la aldea de Magdala. No subsiste ese lugar. No, pero vieran que ahora los arqueólogos la han podido localizar. La arqueología bíblica actualmente está muy avanzada y viera que como bonita sorpresa de este año han logrado ir excavando Magdala. La están sacando a la luz. Sí, donde ella vivió, esta mujer, sí. Dentro de lo mucho que se habla de ella, se habla incluso que era una mujer hija de un hombre de mucho dinero, de un hombre acaudalado. ¿Quién sabe? Habría que ver si tal vez esa información la podríamos localizar en alguno de los evangelios apócrifos, es decir, ese conjunto de libros o evangelios que no están en el Nuevo Testamento. Sería interesante averiguar qué nos dicen acerca de ese pequeño detalle. Nada más los evangelios la presentan como discípula, confidente, la que está al pie de la cruz de su maestro. Podemos pensar cuánta tristeza y hasta rabia tenía María al pie de la cruz viendo la injusticia que se cometió. Pero lo más bello del Nuevo Testamento es que ella anuncia al resucitado, cumple la tarea de ser la anunciadora de la Pascua. Va al sepulcro, llora por él. Y se encuentra con él. Se encuentra con Jesús, lo abraza y es enviada a anunciar la Pascua junto con las demás mujeres en el Evangelio. Y en esa etapa posterior al desarrollo del cristianismo y ya sin Jesús, dentro de las cosas que se dicen es que ella tuvo un liderazgo importante. Claro, cómo no. De eso sí, los evangelios apócrifos dan testimonio. El Nuevo Testamento ya no nos habla más de María Magdalena, pero la convierte en un símbolo de la iglesia resucitada, de la iglesia anunciadora de la Pascua, porque aparece en labios de Jesús algo muy bonito que lo trata con su madre, mujer en Caná, mujer en la cruz y mujer a la Magdalena. Ya en ese sentido, ese término mujer no solamente se refiere al sexo femenino, a ellas como mujeres, sino a un símbolo de la iglesia, la mujer, la iglesia. Los apócrifos hablan o la sitúan a ella incluso después de la muerte de Jesús, viajando a Francia, a vivir en Francia. ¿No? Efectivamente. Y te bendecimos, sí.
porque por Vamos a tu escuchar al Padre santa Munguía. cruz y muerte redimiste al mundo. Una palabra latina y una palabra griega, vera icono. ¿Alguien imaginó que un rostro era la verdadera imagen de Jesús? Y de allí viene la tradición de la Verónica. Lo más importante es que el verdadero rostro de Jesús se imprime en el corazón de cada creyente por la gracia divina. Bajo esta mañana gris, miro ese manto que envuelve tu dolor, vivo y profundo, mientras solloza arrepentido el mundo una y otra vez su amargo llanto. Gracias te doy, Señor. El lienzo sagrado reproduce 3 veces la belleza de tu rostro inmortal, cuya tristeza dice todo el dolor de un Viernes Santo. La turba de 1 millar de palestinas vuelven a hender tu frente con espinas, viviendo el drama del deicidio inmenso. En tanto, con premio a lo que siento, deja tu inenarrable sufrimiento de 20 siglos sobre mi lienzo. Bueno, amigos televidentes y Padre Mario Montes, que nos acompaña en esta transmisión. Ahora tenemos en imágenes las 2 procesiones, ¿verdad? La imagen de la Virgen de los Dolores saliendo de la iglesia La Dolorosa y la imagen que hemos estado transmitiendo de Jesús camino al Calvario. Muy bien, este es el momento en que al pueblo le encanta, ¿verdad? Porque es casi ya el momento en que Jesús se encuentra con su madre camino al Calvario. Casi siempre se presenta María acompañada por Pedro y el discípulo amado en la fe popular. Exactamente. Esta imagen de la Virgen de la Dolorosa es una imagen centenaria en San José, ¿verdad? Bastante, sí, es muy antigua y es muy bella, por cierto. Sí, maravillosa. Aquí la tienen en este recorrido y regularmente se acostumbra que ella vaya cargada por los bomberos. Sí, desde hace algunos años el Cuerpo de Bomberos de San José se encarga de pueblo de Dios. Sí, volvemos al protagonismo de las mujeres en estos acontecimientos. La procesión se dirige hacia el norte, hacia la catedral, por la calle central, desde la Dolorosa hasta Catedral, y allí doblará hacia el oeste para encontrarse con Jesús en la avenida Segunda, frente al Banco de Costa Rica. Es una procesión de encuentros, ¿verdad? Encuentro con María, encuentro con la Magdalena, vimos a la Verónica, esa mujer protagonista del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, donde el encuentro se da en el pozo de Jacob, allá en plena tierra samaritana, tierra de nadie para los judíos, porque nadie iba por ahí. Bueno, ese es otro elemento, ¿verdad? Del cual teníamos pendiente hablar, de esta procesión. Sí. Cómo esta procesión recrea ese encuentro con la Verónica que tampoco se dio en el camino al Monte Calvario, sino exactamente, que es otro, otro escenario en la Biblia. Escenario, sí. Algunos identifican a la Verónica con la hemorroísa, una mujer de Galilea que fue curada por Jesús de hemorragias. Entonces, algunos han querido ver en la Verónica a la hemorroísa. Y sus imágenes nos recuerdan que su nombre, Verónica, es vera
verdadera imagen. Icono significa verdadera imagen, estampada en el lienzo con el que enjugó el rostro de Jesús. Esto es muy apreciado por nuestro pueblo, ¿verdad? Y cómo nos invita la Verónica a descubrir el rostro de Jesús en los que hoy sufren los marginados, los pobres, los enfermos. Ahí donde descubrimos el verdadero rostro de Cristo. Y en ese encuentro con la samaritana, digamos, se nos deja un mensaje, padre, en el sentido de que era un pueblo que estaba enemistado. Ah, sí, con los judíos. Con los judíos. Entonces, sí. Jesús no busca contienda. Jesús lo que busca más bien es el encuentro. El encuentro, la unión, la práctica el amor sí, en general, no, fraterno, claro, el amor fraterno. Con una mujer que es despreciada por ser mujer en aquel tiempo y por ser samaritana de un pueblo espúreo para los judíos. Sí. Exactamente. Y Jesús se convierte en la fuente de agua viva, se encuentran en el pozo, como lo veremos dentro de un momentito. Cambio en la visión de las cosas. Efectivamente, el Antiguo Testamento es la prehistoria de Jesús, su historia de un pueblo. El pueblo en el que él nació. Exactamente. Claro que a veces la palabra antiguo suena como si fuera pasado de moda, una antiguaya, una cosa que ya no sirve. Hablemos del primer testamento, ¿verdad? Que en ese sentido es anticipo del nuevo, ¿verdad? El antiguo precede al nuevo. El antiguo oculta el nuevo y el nuevo lo revela. Toda la prehistoria de Jesús, todo lo que él vivió, ¿verdad? De su pueblo, que venía del Antiguo Testamento, desde los patriarcas hasta los tiempos en que él vivió. Muy bien, ya tenemos aquí acercándose a la Catedral Metropolitana la procesión con la Virgen de los Dolores, y entonces vamos a dejar para que ustedes la observen, para que escuchen el ambiente, acompañada de música, que en este caso va en esta procesión de la Virgen. Bueno, entonces aquí tenemos estas escenas que repetimos año con año para mantener la tradición acerca de lo que fue ese día en que Jesús es trasladado al Monte Calvario, Padre, y en donde es acompañado por su madre, el rostro de dolor, el rostro de tristeza, de impotencia. Efectivamente. Lástima que el Nuevo Testamento no nos habla de con quién se encontró Jesús en ese camino corto desde el pretorio de Pilato al Gólgota, que apenas eran unos 600 metros. En realidad, en la práctica, geográficamente hablando, era un camino bastante corto. Pero la tradición cristiana ha querido presentar a varios protagonistas, en este caso María, las mujeres, las que lo acompañaron desde Galilea, las que lo lloraron en el camino de la cruz, en el Evangelio de San Lucas, y naturalmente que nuestro pueblo quiere recrear ese momento en que María, probablemente acompañándose de las mujeres de Galilea, se encontró con su hijo que iba hacia el Calvario, y los gestos, las miradas, en nuestros pueblos las imágenes son inclinadas como en señal de saludo, y en la película, por supuesto, de Mel Gibson, de La Pasión, ha recordado ese momento sublime del encuentro de la Madre Dolorosa con su hijo que se dirige hacia la cruz. Exactamente, los evangelios en sí no describen que en ese proceso hacia el Monte Calvario, lo que se llama el camino el camino de la amargura o su traslado por la calle de la amargura, no describe que María se encontrara con él. Pero es muy probable que sí, María tiene que haber acompañado al hijo desde Galilea hasta Jerusalén en su proceso de Via Crucis, ¿verdad? En su camino de muerte y de resurrección. Hemos de pensarlo que así ocurrió en la práctica. Juan sí la sitúa al pie de la cruz, ¿verdad? Junto con el discípulo amado. Señor nuestro Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Los judíos del sur de Palestina despreciaban a los samaritanos del norte, y Jesús nuestro Señor, que trajo el mensaje del reino, del amor,
al mundo entero, recibió, amó, expresó ternura por samaritanos, paganos, publicanos, pecadores, porque el amor de Dios es universal. Señor, soy aquella a la que un día agua le pediste y gustosa te serví. Junto al pozo de Siquén conocí de ti el agua verdadera y supe del Mesías que hasta mí llegó. Soy de una casta ajena a tu pueblo, pero como oveja descarriada me buscaste y me diste de beber del agua. Por eso hoy, Señor, en tal amargo trance, solo quiero calmar tu sed divina. Perfecto. Padre, ya nos habíamos adelantado un poco a hablar sobre el encuentro con la samaritana, el encuentro en el pozo de Siquem. En el pozo de Jacob, sí. Que nos da ese maravilloso ejemplo de lo que es la solidaridad, de lo que es el amor al prójimo. Hay algo que llama la atención de esta mujer. Va a mediodía, como ahora. Estamos casi a mediodía con un sol inclemente en Palestina. A esa hora ninguna mujer salía a ningún pozo a buscar agua, porque sencillamente no se soporta el sol, como un Viernes Santo en Costa Rica. Pero viera que ese mediodía es Cristo, la luz que la ilumina en aquel pozo, aquel hombre sediento y aquella mujer sedienta a la vez. Y ella hace gala de una falta de hospitalidad elemental, cosa que ningún judío, ningún oriental hace eso. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Prejuicio de género, prejuicio de pueblo, prejuicio de religión. Y Jesús comienza a picar, diríamos en Costa Rica, la curiosidad de aquella mujer. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua que saltas a la vida eterna. La fuente de la vida es Cristo. Y por eso ella deja el cántaro, es decir, su vida anterior. Entonces, en ese sentido, el relato es bellísimo porque se encuentra con Cristo, que es el sol del mediodía, el agua fuente de la vida, el verdadero esposo de Israel. Exactamente. Y muy recientemente hemos visto que algunos de nuestros pontífices, desde Juan Pablo II hasta el actual Papa, busca mucho el encuentro interreligioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mensaje es que todos somos hijos de un mismo Dios y por lo tanto la contienda no es lo que nos va a hacer trascender como Ni humanidad, mucho menos. sino Jesús, más bien el encuentro de nosotros. Sí, Jesús rompe todos esos esquemas, todas esas divisiones, todos esos prejuicios, ¿verdad? Y entonces integra a esta mujer. Ella deja el cántaro y se convierte en la primera evangelizadora de Samaria, a tal punto que los samaritanos le dicen: hemos conocido al Salvador por medio tuyo. Los apóstoles andan buscando comida para Jesús en lugar de evangelizar en Samaria, y es ella la que evangeliza Samaria. Es la primera catequista del Nuevo Testamento. En ese sentido es extraordinario el papel de una mujer marginada, despreciada y relegada en todos los ámbitos, convertida en un símbolo bellísimo de lo que es la mujer en el Nuevo Testamento. Jesús en ese sentido se acerca con gran respeto, no le saca, como decimos, los ticos, los chuicas sucios, ni nada, sino que la eleva, la presenta como esa mujer capaz de acercarse a Jesús y verlo como fuente de agua vida, que cambia su vida, que la transforma, que la llena de sentido, ¿verdad? Y en este caso, Padre, una vez más, recalcar
el profundo significado de esta procesión y ese elemento tan bonito que es que prácticamente la mayoría de estos encuentros en la Vía Dolorosa son con mujeres, ¿verdad? Sí. Salvo el encuentro con el Cireneo, pero en realidad son mujeres las que acuden a confortar a Jesús ¿Cómo no? en su camino por la Vía Dolorosa. Sí, y a todas las conforta, a todas las eleva, a todas les reconoce su dignidad. En ese tiempo las mujeres no pintaban cosa en Israel y hoy tendríamos que decir algo parecido, ¿verdad? El protagonismo de la mujer en la sociedad, la familia, la iglesia y demás. En ese sentido, todas las mujeres se pueden ver identificadas y representadas en estas figuras femeninas del Viernes Santo. Y por eso algunas han criticado que ha habido menosprecio por la figura de la mujer a través de la historia de la Iglesia Católica. Sí, lamentablemente. Y sabemos que es todo lo contrario, es cuando más ellas dan su entrega, su vida, como se dice, soportando el peso del día y del calor. ¿Cuántas catequistas tenemos, por ejemplo, en nuestras parroquias que se entregan a tiempo completo para trabajar por la evangelización? Casi siempre han sido ellas las que tienen en ese sentido estas tareas tan grandes. No solamente pensemos en las mujeres laicas, las religiosas y tantas otras que de veras lo dan todo por Cristo, y ni dejar de lado a nuestras mamás, ¿verdad? Todo lo que nos han enseñado. Exactamente, son ellas las que desde pequeñitos nos enseñaron a ir a la misa, nos enseñaron a participar de estas procesiones en nuestros pueblos, Claro. que eran unas hermosas tradiciones en todos los pueblos de Costa Rica, ver estas procesiones utilizando esta imaginería que son, por supuesto, también rasgos de la cultura española que nos heredaron a los hispanoamericanos. Sí, todo esto viene de España, ¿verdad? Definitivamente, la riqueza de las imágenes, de la música, de la cultura y cómo se hizo una perfecta simbiosis con la cultura nuestra, ¿verdad? Cómo nuestro pueblo sigue apreciando las procesiones, cómo las viven, cómo las aprecian, en medio también de ciertos rasgos folclóricos, bonitos, ¿verdad? Pero sí, son un acervo importantísimo de la fe popular que hay que evangelizarla, apreciarla y no descuidarla, ¿verdad? Y por supuesto que una forma de acercar o también ayudar a mantener en el pueblo la tradición y también en mantener la fe. Claro, cómo no. Básico. Sí, es una catequesis en imágenes, ¿verdad? Más que palabras, catequesis en imágenes. Una forma de enseñar con imágenes. Efectivamente. Bueno, estamos muy cerca de ver el encuentro que es el punto culminante de esta procesión, el encuentro de Jesús con María, pero antes vamos a tener una escena muy pronto, en minutos, del encuentro de Jesús con las mujeres piadosas. Las mujeres que lo acompañaron al Calvario, las que venían de Galilea, que dice en los evangelios que se mantuvieron a distancia, presenciando aquellos acontecimientos, que fueron testigos del momento en que Jesús es sepultado, que prepararon aromas en el Evangelio de San Lucas para embalsamarlo, para ungirlo, que no lo consiguieron el domingo de Pascua porque ya él había resucitado. Pero las primeras en llegar al sepulcro fueron ellas, no fueron los apóstoles, ¿verdad? Exactamente. Pedro y Juan llegarán por el anuncio de María Magdalena. Pero sí, las mujeres piadosas ofrecen un protagonismo importante, ¿verdad? Están a la espera, en el fondo, de que se cumpla la palabra del Maestro de que resucitaría de entre los muertos. Sí, las Galileas, encabezadas por María Magdalena, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, que era una de las Marías, y otras más. Lástima que el Nuevo Testamento no nos dice cuántas eran, pero podemos pensar en un grupo nutrido de mujeres que lo acompañaron desde que Jesús evangelizó Galilea. Y sí, en Jerusalén hay un grupo de mujeres que lo lloran. Se sabe que eran un grupo de mujeres importantes que ofrecían una, voy a decirlo así con toda propiedad, una droga de vino mezclado con mirra a los condenados a muerte para aliviar los dolores. Llevaban en sus cántaros una especie de narcótico para tratar de aliviar el dolor de los condenados a la muerte de cruz. Vamos a escuchar. Diste al mundo. ¿Algún testimonio no bíblico asegura que unas mujeres tenían la obra de caridad de asistir a los condenados a muerte? Los santos evangelios recogen que el consuelo que esas mujeres piadosas querían darle al Señor
Curiosamente, se devolvió hacia ellas porque el Señor cargó con todas nuestras miserias. Mirad, ahí viene el Rabí de Galilea. Oh, Cordero Divino de Inmaculada Fortaleza, míranos con compasión en nuestro llanto, dolor y angustia. Dolor y angustia que hace que nuestros hijos se cubran al verte. Oh, doliente Nazareno, cargando el infame madero, con tu sangre cubre la multitud de nuestras culpas y redime a todo un pueblo injusto e ingrato. Señor, detén tu paso, oh divino Nazareno, inocente mártir, y con tu limpia mirada mitiga la angustia de estas, tus hijas de Jerusalén. Así se recreó esta imagen del encuentro con las mujeres piadosas, que son representadas por actrices del elenco de la Municipalidad de San José. Padre, las personas que siguen nuestra transmisión nos hacen algunas preguntas. Sí. Por ejemplo, Noelia Fernández nos dice por qué en este caso no se representa a Jesucristo y a la Virgen María con actores. O sea, se conserva por lo menos aquí en esta procesión la tradición de que sean las imágenes. Es porque en la piedad popular está muy arraigada el uso de las imágenes y porque en la práctica es mucho más seguro, mucho mejor, ¿verdad? Que, por ejemplo, pensemos a nivel climático, la representación en vivo de Jesús como una cruz y eso, ¿verdad? Puede ser muy agobiante, puede ser incluso hasta peligroso para la salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la imagen ofrece a nivel humano una gran seguridad. Y Eso. además la presentación artística de cada uno de los personajes que las representan, ¿verdad? Exactamente. Ahora, sí hay que decir que hay lugares, bueno, como San Joaquín de Flores, Sí, donde donde la también hacen. en ocasiones hemos transmitido en Canal 7, Sí, cómo no. donde son actores. Cómo no, pero esto requiere una salud, Mucha fortaleza. Muchísimo, ¿verdad? Y además incluso hasta psicológicamente una gran fortaleza, ¿verdad? De poderlo representar, en este caso, por ejemplo, a Jesús de Nazaret. Los actores nos cuentan un poco la experiencia que han tenido de representar a Cristo, ¿verdad? Y hay que decir que siempre, eso sí, en esta tradición de las procesiones, siempre está presente también la participación de los feligreses. Muchísimo. Por ejemplo, están los soldados romanos, siempre hay un grupo, hay una hermandad Claro. que en diferentes partes del país se organiza, Sí, como el grupo de los soldados romanos. sí. Igual están los caballeros del Santo Sepulcro. Sepulcro en las tardes para llevar la imagen del yacente. Sí, y al pueblo que yo creo que representa muy bien a todos aquellos que acompañaron a Cristo en la pasión, ¿verdad? Todos aquellos que, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas dice que los seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y que lloraban por Jesús. San Lucas nos presenta no a un pueblo judío enemigo de Cristo, sino que lo acompaña, lo consuela, mira cómo lo cuelgan en la cruz y luego, después de la muerte del Redentor, regresa a Jerusalén golpeándose el pecho. Es decir, que un sector del pueblo judío amaba a Cristo. En el Evangelio de San Ya tenía Lucas, seguidores, pues. Exactamente. En el Evangelio de San Lucas, los que traman su muerte son las autoridades civiles y religiosas. Los que lo insultan son los soldados y solamente un ladrón. Pero el pueblo de Israel en el Evangelio de San Lucas es un pueblo que simpatiza con el Maestro. Que hay que decir, para la época, situándonos allí en ella, como usted lo dice, para las autoridades religiosas la figura de Jesús era incómoda. Claro. Y para las autoridades políticas, en este caso los que dirigían Romanos. desde Roma, Ajá. también era una figura incómoda. Claro, como no es un subversivo, ¿verdad? Es un Galileo al que hay que quitarlo. Y además, si se hace presentar como rey, esto suena muy sospechoso a los oídos romanos. En pocos minutos se va a dar el momento del encuentro ese entre Jesús con su madre María y lo vamos a tener, por supuesto, aquí en vivo. Decirles entonces una vez más que a la 1:15 de la tarde tendremos la transmisión desde Roma
desde el Coliseo Romano del Vía Crucis de Viernes Santo, presidido por el Papa Francisco. E igualmente, padre, a las 6 de la tarde, Teletica volverá a estar aquí en este punto de la Catedral Metropolitana para llevar la transmisión de la procesión del Santo de Entierro. Santo Sepulcro, que es muy querida también por nuestro pueblo, que es muy asistida, muy amada, ¿verdad? Acompañar a Cristo en el momento en que es sepultado. En el momento en que es sepultado. Sí. Exactamente. Hablábamos de ese tema de que para la autoridad religiosa del momento, que eran las autoridades de la iglesia judía, Jesús era incómodo. Pero es interesante, Jesús predica con base en las enseñanzas del Antiguo de Testamento. los patriarcas judíos, por Claro, ponerlo así. ¿cómo no? Las Claro. enseñanzas de Moisés, las enseñanzas de Elías. Sí, de todos los libros del Antiguo Testamento, y hace una aplicación, hoy llamaríamos pastoral, de esas enseñanzas. Si uno toma los discursos de Jesús del capítulo 5 al 7, que se llama Sermón del Monte, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Por ejemplo, la aplicación que hace de los 10 mandamientos, el adulterio, y todas esas enseñanzas que eran claves en el Antiguo Testamento. Hace una aplicación pastoral, profundizando en esas enseñanzas. Mateo, que escribe para un auditorio judío, lo hace muy bien, presentando a Jesús como un auténtico Moisés, que ya no baja con 10 mandamientos, sino con 8 bienaventuranzas, y aplica muy bien las enseñanzas de Moisés a lo que están viviendo en Israel en aquellos años. Esto, por supuesto, que a los sumos sacerdotes, algunas enseñanzas tienen que haberlos incomodado. Porque había un cambio también, un cambio en la forma de enfocar las cosas. ¿Cómo no? Y sustancial, no de barniz, sino sustancial. Sustancial, porque Jesús exactamente, sus enseñanzas se basan únicamente en lo que es el amor y el perdón, el amor al prójimo. El amor al prójimo, el entendimiento, la tolerancia. En ese sentido, su moral es muy elevada, a tal punto de decir amén a los enemigos, recen por quienes los odian y bendigan por quienes los persiguen. Eso no lo dijo ningún otro maestro. Solo Jesús de Nazaret es capaz de enseñar cosas de estas, de una moral tan elevada, ¿verdad? Que nos quedamos cortos en el seguimiento. Y hablando de quedarse cortos, yo diría incluso que 2000 años después nos quedamos cortos en cumplir esa palabra. Aunque digamos que somos creyentes, nos quedamos muy cortos en el cumplimiento. Sí, no, definitivamente tenemos que reconocer que muchas veces no lo hemos seguido a carta cabal, ¿verdad? Exactamente. Y ya en instantes se va a producir este encuentro, el encuentro de Jesús con María. Precisamente en ese momento escucharemos las palabras del arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós. Muy bien, es como el corazón de esta procesión. Exactamente. Luego la procesión va a continuar su recorrido, la imagen de la Virgen se devolverá, por decirlo de esa manera, acompañando a la imagen de Jesús hasta llegar a el sitio aquí frente a la catedral donde se ha ubicado la representación del Monte Calvario. Muy bien, pues sí, nos apresuramos a contemplar este momento importante. Yo lo llamo el corazón de esta procesión, que al pueblo le encanta, el momento en que Jesús se encuentra con su madre y que las películas, el arte, los viacrucis, todos se encargan de recrear este momento sublime en que María encuentra a su hijo camino al Calvario. Me acuerdo yo de niño cuando se rezaba la Pasión el Viernes Santo, se enfatizaba ese momento importante en que Jesús se encuentra con María y el encuentro de las miradas y demás. Vamos a dejar el sonido ambiente y muy pronto las palabras de Monseñor Quirós. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En Santa Cruz y muerte redimiste al mundo. Esta escena impresionante del encuentro de Jesús con su Madre Santísima nos lleva de inmediato a otro momento vivido por María, cuando en la presentación de su hijo en el templo, Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Su madre
conservaba todo esto en su corazón. Proféticamente, el anciano Simeón anunció a María su participación en la pasión de su hijo y deja en evidencia que todo respondería a que él sería bandera discutida, un signo de contradicción, porque los valores de su reino no se ajustan a los valores de los poderes de este mundo y muchas veces los contradicen. Siendo él la verdad, no fue aceptado por quienes querían que siguiera reinando el error y la mentira. Estaban muy a gusto en su situación de vida, imponiendo su visión de mundo, organización social e institucional. Quedó así en evidencia el corazón de muchos en Israel. De ahí el rechazo de Jesús y su decisión de querer desaparecerlo. María y su hijo tendrían varios días de no verse, por lo que se entrecruzan miradas de amor sublime y puro. Aquella madre humilde, sencilla, sin ninguna influencia social, recordaría en aquel momento aquellas palabras de Simeón, pues ella, que conocía perfectamente a su hijo, sabía que aquello que estaba contemplando evidenciaba la injusticia de quienes querían deshacerse de Jesús, conduciéndolo hasta la muerte más humillante y atroz del momento, como era la muerte en cruz. No pronunciaron palabra alguna, pero desde el corazón se dijeron todo. Es que cuando el amor envuelve a la persona, no se necesitan palabras. Se empeña todo por el ser que se ama. Por eso, el mismo Jesús, ante la inminencia de su muerte, afirma que no le quitan la vida, sino que Él la entrega. Y su entrega no es por mero fanatismo religioso o integrismo, sino por el más auténtico y perfecto amor. Se habla por ello del amor materno de Dios, indicando de esa forma cómo el amor de una madre simplemente ama y ama a su hijo, sin condición alguna. De ahí que como sociedad y en la objetividad más genuina, sin ideologismos de ninguna naturaleza, debemos facilitar todos los medios posibles para que las madres se sientan apoyadas en la vivencia de su maternidad, no importando la circunstancia en la cual fue engendrado un hijo que llevan en su vientre. Que amen a sus hijos desde el momento mismo de la fecundación, que comprendan que es una vida distinta a la suya y que no puede haber ley, ni norma técnica, ni píldora abortiva que justifique deshacerse de alguien que no puede defenderse. Bendito sea Dios que la defensa de la vida humana está así consignada en nuestra Constitución, disposición que debe ser respetada porque es la voluntad de la inmensa mayoría de los costarricenses y el derecho natural así es como se expresa. La cultura de la vida y su fuerza transformadora es el camino que hemos de continuar recorriendo si en verdad deseamos avanzar como nación. No nos dejemos atrapar por las sombras de la muerte. El Papa Francisco claramente afirma: el pensamiento dominante propone a veces una falsa compasión, la que se presenta como una ayuda a la mujer al favorecer el aborto. Una madre no puede olvidarse del fruto de sus entrañas. Por eso vemos a nuestra Madre del Cielo llena de dolor al ver el sufrimiento de su hijo que ha sido condenado a muerte. Un hijo no es un desecho que se tira por la tubería o se coloca en bolsas. De ahí una sociedad avanzada lucha por la vida y respeta la dignidad de todo ser humano,
Pidamos a María, nuestra Madre, para que la dignidad de toda mujer sea respetada, que se termine toda violencia en su contra, mediante una formación profunda en los valores que debemos todos seguir. Valores que nacen de la misma naturaleza humana y no de simples ideologías o teorizaciones. María es signo de la alta dignidad que en la Iglesia tiene a la mujer. Por ello, la amamos y nos sentimos ofendidos cuando su imagen es utilizada con fines malsanos. María, llena de dolores, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Llora su callado tormento con un
Bueno, después de las palabras de Monseñor José Rafael Quiroz, escuchaban al cantante Gabriel Fernández con esta canción que se titula La Roca Fría del Calvario. Una forma de dar una mayor lucidez a esta ceremonia. Perfecto. Seguimos con la procesión, acompañando en este caso a Jesús, a su madre, a las piadosas mujeres y a todo el pueblo que vive su propio Via Crucis. Decíamos cómo ocurre este encuentro en Jesús y María, ¿verdad? Profetizado por Simeón, que le dijo: tu hijo será bandera discutida, señal de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. La espada de la palabra, las veces en que María no entendió a Jesús, el dolor de verlo crucificado, pero también hemos de pensar en María, que lo acompaña hasta la resurrección, no solamente en el momento de la suprema prueba de la redención, sino que ella es una mujer resucitada, como lo confiesa la Iglesia, asunta, porque el camino de la cruz no termina en la muerte, termina en la vida. En ese sentido, María es solidaria de la pasión de su Hijo, pero también solidaria de su condición gloriosa, como también lo es la Iglesia y la humanidad. Así es. Ahora entonces la procesión continúa su camino hasta el Parque Central, frente a Catedral Metropolitana, donde se hará la representación de la crucifixión, pero antes también está el encuentro con el Cirineo, que se va a producir en instantes. Decir, padre, que hablábamos antes de las hermandades, los grupos que se crean dentro de los creyentes, sí, para acompañar estas procesiones. Una de esas hermandades es la Hermandad de San Pedro y San Juan de la Catedral Metropolitana, que se fundó en el año 1950. Hace rato, hace 60 años. Exactamente. Y, más bien casi 70 ya. Sí. Y esta hermandad nace en el 7 de abril de 1950, cuando el joven de 18 años, Miguel Romero Serrano, lleva en hombros por primera vez la imagen de San Juan en la procesión del encuentro en San José Centro. Era en una Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y cargaba la imagen de San Juan, que acompañaba a la Virgen de los Dolores. Y él se encarga de buscar a personas que carguen durante las procesiones de Semana Santa las imágenes de los apóstoles Pedro y Juan. Como dice usted, padre Montes, justamente ambos acompañando a María en esta procesión. Sí, como se representa por lo general en esta procesión, sí, en todas las parroquias. Al fallecer don Miguel en el año 2010, deja encargada la hermandad a un grupo de jóvenes adultos formado por su hijo, sus dos nietos, amigos y amigas cercanas a su persona, que van a continuar el legado de este señor, don Miguel Romero, que fundó, repetimos, en 1950 la Hermandad de San Pedro y San Juan de la Catedral Metropolitana. Muy interesante. Sí, como no, y así también en muchas parroquias que intentan recrear los momentos cruciales de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hay que agradecerle la entrega, ¿verdad?, el cariño, todo el tiempo en que se preparan, todo el tiempo en que se forman, no solamente a cuestión artística y demás, sino que sabemos como en algunas parroquias pues se siguen reuniendo, ¿verdad? Se siguen congregando, se siguen uniendo para formación, porque no solamente es en los días de Semana Santa en que podemos decir que se lucen, entre comillas, sino que sea un grupo, ojalá que tenga sus experiencias de formación, de evangelización, no solamente aquí en San José, sino en todas las parroquias en que tienen estos grupitos laicales que tanto aman la Semana Santa. Nuestro televidente don Carlos Jiménez nos dice un poco sobre el significado de los colores, porque en algunas partes se usa el blanco y en otras el morado en esta Semana Santa. Sí, en realidad no son colores propiamente litúrgicos, son colores convencionales. El blanco podemos pensar en una pureza, en una actitud de apertura. El morado, si lo aplicamos desde el punto de vista penitencial, nos recuerda los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Pero son colores convencionales, no tienen que ver directamente con los colores que utiliza la Iglesia en las acciones litúrgicas. Por ejemplo, hoy el color propio de la liturgia es el rojo de la pasión, de la sangre, del testimonio, de la fuerza del amor, ¿verdad?, que movió a Jesucristo. ¿El morado se utiliza a partir de mañana? No, ya a partir de mañana se comienza a utilizar el blanco por la noche, ¿verdad? El color propio de la Pascua, el propio con el que la Iglesia se viste en la cincuentena pascual, que ha sido preparada por la Cuaresma, en la cual se ha utilizado el color morado. Sí. Por cierto que
También nos dicen que una televidente, Maribel Jiménez, hacía la observación de por qué estas andas de la imagen del Cristo llevan candelabros y cristales. Bueno, me imagino que fue la imaginación del artista, no, Sí, no es que Jesús iba a ni mucho menos. transitar con esos candelabros. Claro, ni mucho menos. Pero se nota la influencia andaluza. Ajá. Eso es muy común en los pasos sevillanos, en la imagen de la Esperanza Macarena, con su palio y con todas las flores y con toda la inmensidad de candelas que acompañan la imagen de la Macarena, que es propia de Sevilla. Entonces, probablemente pienso que tiene que haber influencia española en esa anda de nuestros santos propios del Viernes Santo, como lo que estamos viendo del Nazareno con esas candelas. Pero naturalmente que Jesús no las llevaba en el momento en que fue llevado al Calvario y así como lo presentan, en este caso, el arte nuestro, ¿verdad? Aprovecho para saludar a doña Olga Delgado, que también nos reportó sintonía a través de nuestro Facebook y le envía un saludo a usted, padre Mario Muchas gracias. Montes. Ella dice que es de San Antonio de Escazú. Ah, perfecto, claro que la conozco. Un saludo, Olga, y a todos por allá, familiares y amigos. Así es, y vamos a hablar un poquito, conforme se acerca ya esta escena del encuentro con el Cirineo, ¿verdad? Una de las escenas que sí es mencionada en la Biblia en su paso del hacia el Monte Calvario. Efectivamente, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, presentan a este personaje. Solamente San Juan lo omite. Era de Cirene, es una población del norte de África de aquellos años, y a lo mejor era un judío extranjero que estaba de paso por Jerusalén ese día y lo requisaron para llevar la cruz. Era muy común entre los romanos que, aunque eran odiados por los judíos, que solicitaran ciertos servicios. Entonces un judío podía sentir la espada de un romano para que lo acompañara a cualquier oficio. Vamos a observar precisamente ese encuentro, la recreación de ese encuentro. Te adoramos, Señor nuestro Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, bien conocido, ayudó al Señor a llevar la cruz. Desde eso, todo creyente debe ser cirineo de los hermanos y jamás nunca ser cruz para los demás. Bien visto, ayuda requiere el reo, pues ya le hunde el peso de la cruz. Y bien podría ser que muera antes de llegar a la colina del Calvario y no se pueda cumplir con la sentencia del procurador. Ahí se ve un hombre de fuerte y recia figura. Ea tú, buen hombre, en nombre de Roma, presta tu fuerza y buen corazón para aliviar a este que ya casi muere. Ya cae la tarde y con ella se acerca la paracebe. Del campo vengo, de labrar la tierra junto con mis 2 hijos, de recoger el alimento para mi hogar y elevar nuestras plegarias al cielo para enriquecer mi alma. Cansado estoy. Mas se llena mi alma de compasión al contemplar a este varón de dolores cargando esa cruz que quizás no merece. Presaré mi hombro y mi espalda para aliviarle en su infame trayecto. Dadme esa cruz y, Señor, compartiré tu dolor.
Aquí vemos entonces el momento, Padre, en que ya cerca del Monte Calvario, cerca de donde está ubicada la cruz, Simón de Cirene ayuda al Mesías a cargar la cruz. Sí, los evangelios sitúan ese momento al salir del pretorio de Pilato, ¿verdad? Cuando Jesús, debilitado por la flagelación y los maltratos, requirió de este judío de Cirene. Lo que pasa es que los evangelios lo convierten en un discípulo de Jesús, porque Jesús dice que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Es un discípulo de Jesús en ese momento. Es un simbolismo también del mensaje que él transmite. Sí, de solidaridad, de ayuda a Jesús, sí, pero es especialmente discípulo. Los demás lo habían abandonado a Cristo, requirió ayuda, en este caso de un hombre que a lo mejor sintió hasta repugnancia y no sabemos, ¿verdad?, de cargar el madero de muerte, ¿verdad?, porque para un judío la cruz es maldición. Tiene que haber sentido una terrible repugnancia en ese momento, pero se vio obligado, ¿verdad? Y ahí vemos el actor que representa al Cirineo, sí, con sus dos hijos pequeños, los niños. Alejandro y Rufo, que son mencionados en el Evangelio de San Marcos y que probablemente eran cristianos importantes de la comunidad romana. Alejandro y Rufo, mencionados por Pablo incluso en sus cartas. Es decir, que son conversos al cristianismo. Exactamente, sí. Los demás no. San Juan omite este momento, porque para San Juan la cruz es el trono del cual reina Cristo. Y entonces lo lleva el mismo Jesús. La cruz la lleva Jesús sin Cirineo. Él es el Rey y Señor que reina desde la cruz, no como patíbulo de muerte, sino como trono de gloria, por la cual sube al cielo. Entonces, para Juan no es necesario el Cirineo. Para los demás evangelistas sí es necesario desde el punto de vista físico de Jesús. Muy bien. Padre, saludos de parte de la familia Barbosa Retana para ustedes desde allá en Goicoechea, en el Alto. Igual para ellos, un saludo, que los recuerdo y que me alegra que estén siguiendo este momento tan importante representando la vida de Jesús en sus últimos momentos de su Via Crucis. Saludos a todos y que con mucho cariño siempre los recuerdo. Así es, saludos a Miguel Barbosa y a Mariana Barbosa, que es nuestra compañera en Telenoticias, y dice, Mariana, es un gusto escuchar las explicaciones bíblicas suyas, Padre. Muchas gracias y saludos a Mariana y a Miguel, que siempre los recuerdo con mucho cariño cuando me chinearon allá en Purral de Guadalupe. Ah, lo chinearon bastante, ¿verdad? Muchísimo, allá en el Alto, yo vivía en el Alto de Guadalupe, casi a la par de la iglesia del Niño Jesús. Sí, un grupito muy lindo de familia y los quiero mucho, sí. Y con grandes tradiciones culinarias, porque preparan unas comidas deliciosas. Ni para se esta diga, época. Sí, doña Flor, que también debe estar seguro al pie de ahí la está tele. ella, sí. Sí, que la saludo con mucho cariño, doña Flor, que tanto también me chineó, sí, en esos años. Así que Dios la bendiga mucho, doña Flor. Sí, doña Flor y su marimba, me acuerdo una vez una presentación que hicieron en La Nación, ¿verdad? Sí. La marimba de doña Flor, o sea, muchos hijos que ella tuvo, ¿verdad? Una linda presentación, gracias a Miguel, que también ofreció mucha información de esta familia tan especial. Así es, exactamente. Sí. Dos símbolos muy importantes hay en el cristianismo, en lo que hemos hablado acerca de esta procesión. Cuando hablábamos de Jesús que crece y que predica alrededor del lago de Galilea, así como no, el símbolo del pescadito. El pescado. Y el otro es la cruz, por supuesto. Exactamente, el pescado, porque era una forma de presentar con sus diversas vocales y consonantes los títulos de Jesús, Jesús, Salvador, Hijo de Dios y demás, ¿verdad? Y el pescador de hombres. Exactamente, y después que era el especial símbolo del cristianismo, de la persona de Jesús en los comienzos de la iglesia, porque la iglesia no hacía imágenes, entonces el pescado era uno de esos símbolos cristológicos de Cristo, ¿verdad? Posteriormente la cruz, después de que fue abolida por el Imperio Romano, ¿verdad? Y que se convirtió en el símbolo por excelencia del cristianismo, ¿verdad? Y hablando de la cruz, usted hablaba de lo mismo, de cómo el pueblo judío pues abominaba la cruz, porque los romanos, era en todo el territorio romano. Sí, donde se practicaba este método de castigo a los criminales. Que era muy cruel, ¿verdad? Y muy humillante para un pueblo como el pueblo de Israel, y solamente los reos de crímenes de lesa majestad o rebeldes políticos eran crucificados. Nunca se crucificaba un romano. Nunca. Los romanos le tenían horror por la clase de muerte tan humillante, ¿verdad? Y por supuesto, para un judío, desde el capítulo 21 del Deuteronomio, es un maldito de Dios. Se encargaron en ese sentido los sacerdotes de humillar a Cristo hasta el extremo, haciéndolo crucificar, ¿verdad?
Exactamente. Es como caer en la maldición de Dios por los mismos dirigentes religiosos de Israel, ¿verdad? Es una forma humillante, terrible, ¿verdad? De matarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista físico y socialmente hablando, como religiosamente también. Exactamente. Y así como Jesús nace en un pesebre, en las en condiciones, Belén, en las condiciones de mayor pobreza posibles. Sí. Y muere en la pobreza más radical. En la pobreza más radical Sí. y en la humillación también. Más terrible. Más terrible. Pero como ese patíbulo de muerte en Juan es escalera por la cual Jesús sube al cielo. Es el texto que vamos a escuchar hoy por la tarde en la liturgia de la Pasión del Señor. La cruz gloriosa de Jesucristo, que se convierte en madero de alegría y de salvación desde la muerte de Jesús. Así es, la procesión está llegando en este momento, la cabeza de la procesión, donde viene la imagen de Jesús el Nazareno, la imagen de la Virgen de la Dolorosa, la imagen de San Pedro Apóstol, todas estas que tienen en estos momentos en pantalla. Así como es presentada en la tradición popular, ¿verdad? Aunque en la práctica podemos pensar que Pedro seguro lo seguiría de lejos, solamente el discípulo amado junto con María permanecieron en los últimos momentos de la vida de Jesús, junto con las piadosas mujeres de lejos y María Magdalena, María la madre de Jesús, María mujer de Cleofás, ese pequeño grupito de fieles seguidores de Cristo que lo acompañaron en su agonía. Padre, usted mencionaba que al principio en la cristiandad no se utilizaban las imágenes, por eso era muy importante el símbolo del pescadito. Del pez que identificaba a Cristo. Del pez que identificaba a Cristo. Sí, después la imagen del buen pastor se fue imponiendo en los siglos primero y segundo después de Cristo, al estilo de un David imberbe, ¿verdad? Que representaba a Cristo, el buen pastor, ¿verdad? Nunca se utilizó la cruz ni cosa que se le pareciera, porque por la clase de muerte que sufrió el Redentor todavía no lo asimilaba. E igualmente vemos a los grandes artistas del Renacimiento, ¿verdad? En ciudades como Florencia. Sí. Como el caso de Leonardo da Vinci, haciendo obras de arte alusivas a la... Claro, en ese sentido se siente la influencia del Renacimiento, ¿verdad? Donde la reflexión filosófica y todo lo que la cultura del Renacimiento tenía era antropocéntrica, en torno al hombre. Entonces, fíjese usted, Marcelo, en las pinturas de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, ¿verdad? Y sus esculturas también, las esculturas de Miguel Ángel. Todas en torno a un Jesús fuerte, hercúleo, ¿verdad? Porque la reflexión era antropocéntrica, en torno al hombre. Entonces, eso se nota en el arte del Renacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, las pinturas del Juicio Final, la Piedad, el Moisés de Miguel Ángel, ¿verdad? Son figuras hercúleas, fuertes, ¿verdad? Muy al estilo griego, ¿verdad? En ese sentido se nota la cultura griego-romana en el Renacimiento y, por supuesto, en el arte cristiano. Y en ese arte, predominantemente siempre la figura de Jesús y de María. Porque en ambos el arte es realmente grande, ¿verdad? Claro, es extraordinario, es ¿verdad? Extraordinario y gran cantidad de artistas. Ya para nosotros se impondría con la influencia española la cultura barroca, imágenes muy cargadas, de Cristos sangrantes, de las Vírgenes Marías con espadas, como las vemos en nuestras procesiones, el barroquismo, ¿verdad? Que es muy propio de España, ¿verdad? Desde la influencia de los imagineros españoles, de Valencia, Murcia, Salamanca, Zamora y todas estas grandes ciudades donde la Semana Santa es muy viva en sus imágenes, ¿verdad? Talladas, y son muy dramáticas. Uno ve esos nazarenos sangrantes como los tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Que quizás las más hermosas las de Andalucía, como los principalmente Sevilla. Exactamente. Así es. Bueno, estamos llegando ya al centro, al punto de donde se va a realizar el acto de la crucifixión. Por cierto, siguen llegándonos algunos mensajes y preguntas también de la gente. Pilar Benavides nos dice cómo viven los judíos y los romanos esta celebración. Bueno, recordemos que los judíos no son cristianos, ¿verdad? Ellos celebran su propia Pascua, la Pascua de Israel, en la cual conmemoran y actualizan la liberación que Dios otorgó a Israel de la esclavitud de Egipto, con su propia comida y con sus propias celebraciones.
y naturalmente que los romanos ya no existen, digamos, si entendemos romanos, a aquellos que crucificaron a Cristo, sino los romanos actuales en Italia. Hoy es un día de trabajo, en Italia como en el resto de Europa, hoy es un día laboral, nada más se reúnen en las parroquias e iglesias a celebrar la pasión del Señor, y los que viven en Roma, en el Coliseo, a acompañar al Santo Padre, el Papa Francisco, en la presentación del Via Crucis romano, ¿verdad? Exactamente, porque hay que recordar entonces que en esta época de Jesús, donde ya lo dijimos antes, esta tierra era parte del Imperio Romano, Sí. no existía Italia, existía el Imperio El Romano. Imperio Romano, que se extendía desde África al norte y alcanzaba hasta Inglaterra, por todo el centro de Europa y al norte llegaba hasta Alemania. Sí, como no, y después todas las tierras de Palestina, Siria y los países vecinos de Israel. Así es, de hecho, algunos consideran que ha sido el imperio más grande que ha existido en la humanidad. ¿Cómo no? Fue muy poderoso, ¿verdad? Y desapareció con el comienzo de la caída de Constantinopla, ¿verdad? De los turcos. Comienza la Edad Media y el fin del Imperio Romano. Exactamente. Y parte de esto también, bueno, una de las cosas interesantes es cómo el Imperio Romano, que persiguió a los cristianos, luego por decisión de uno de sus emperadores, de Constantino, se declara cristiano. Exactamente, y reconoce a la iglesia, ¿verdad? Después de siglos de persecución y de sufrimiento. Exactamente. Otro saludo a don Josué Navarro, nuestro colega periodista desde Tarrazú, que nos dice gracias por llevarnos esta transmisión tan especial. Gracias, de verdad, gracias también a Pilar Benavides por esta consulta que nos hizo, y por supuesto reiterar el saludo a la familia Barbosa, también a Flor del Carmen Barbosa, que nos escribió recordando que ella también es parte de la familia. Cómo no, efectivamente, un saludo para ella y para todos nuestros televidentes que han sido fieles cada año en seguir esta transmisión de Teletica Canal 7, que siempre acompañan y a los que están en las casas, los enfermos, los que están en las cárceles, tantos y tantos que a lo mejor no pueden venir aquí a la catedral, pero con mucha piedad y cariño siguen esta transmisión cada año. Vamos a escuchar. Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Hoy todos volvemos nuestra mirada a Cristo, clavado y levantado en una cruz. Es un espectáculo doloroso y cruel, y por tanto sorprendente, porque nos hace cuestionarnos por qué Dios quiso pasar por un momento así. La única respuesta que encontramos también es sorprendente. Nos sorprende su amor, el sufrimiento que soporta por nosotros, su entrega a una muerte cruenta por pagar nuestros pecados y lavar nuestras culpas. Y lo que hace desde la cruz manifiesta esa entrega y ese amor que lo transforma todo. Su cruz que transforma el mundo. Y lo ha transformado desde el perdón y la comprensión del otro. Desde la cruz dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. También dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En una humanidad que vive de la justicia retributiva, es decir, que quien la hace la paga, estas palabras de Jesús sorprenden y transforman. El que quiere seguir a Cristo, perdona como Él, incluso a quien le hace daño. Cristo transforma el mundo desde la cruz con su entrega generosa de todo lo que es y de todo lo que tiene. En la cruz ya lo ha perdido todo. Lo único que le queda es su madre, y también nos la entrega. Cuando en el discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre, y nos la entrega como nuestra madre. En un mundo que insta al poseer y al consumir como signo de bienestar y felicidad, Cristo nos dice que en el despojarnos de todo y en la entrega de nuestra vida es que hallamos
la verdadera felicidad y la auténtica realización. El Señor en la cruz dice una última palabra: todo está cumplido. Jesús lo transforma todo desde el cumplimiento pleno de la voluntad del Padre. La noche de la pasión pidió al Padre no pasar por ese sufrimiento. Aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. La cruz transforma el mundo porque deja de lado los intereses y los gustos personales para hacer la voluntad de Dios. En un mundo tan individualista, estamos llamados a escuchar más la voluntad de Dios y dejar de querer imponer nuestros propios intereses. Concluimos este camino de cruz contemplando al crucificado, que es contemplar el amor y la entrega de Dios por nosotros, manifestado en el cumplimiento por parte del Hijo de la voluntad del Padre. Y no podemos retirarnos sin haber sido tocados en nuestros corazones por este amor incondicional de Dios para con cada uno de nosotros. La cruz debe motivarnos a seguir transformando el mundo tal y como lo hizo Cristo. Y lo debemos hacer con los mismos gestos del Señor, es decir, amando, siendo compasivos y misericordiosos con el hermano, entregándonos a nosotros mismos en el servicio solidario al prójimo, especialmente al más necesitado y al que más sufre, y haciendo la voluntad del Señor, dejando de lado intereses egoístas que impongan lo que yo pienso y deseo. La cruz que ha transformado el mundo desde hace 2000 años, hoy debe seguir transformándolo por quienes contemplamos a Cristo que ha sido elevado en esa cruz. Por eso miremos el Calvario, miremos la cruz y a Cristo clavado en ella, y vayamos a hacer vida en nuestros hogares, en nuestros ambientes laborales y académicos, en nuestras comunidades eclesiales, es decir, en la cotidianidad de nuestra vida, lo que en el Calvario contemplamos y lo que desde allí se nos enseña. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Le sangraban las heridas que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor. Mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor. Pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario iba a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver a quién
Bueno, con esta hermosa canción que interpretó María Marta López, La Vía Dolorosa, se está poniendo punto final a esta procesión del Santo Encuentro, el recorrido por la Vía Dolorosa, como dice la canción. Efectivamente, llegamos al punto culmen de la vida de Jesús, su entrega por nosotros en la cruz. Estamos en el primer día del Santísimo Tríodo Pascual, donde contemplamos un aspecto de la salvación que Cristo nos otorga, que es su muerte, su pasión por nosotros. Mañana celebraremos la Vigilia Pascual, ¿verdad? Y el domingo la resurrección del Señor dentro de lo que llamaríamos un combo, ¿verdad? Un todo de la muerte de Jesús, su pasión, muerte, sepultura, resurrección y todo lo que Jesús hizo por nosotros. Que no nos quedemos solamente con el aspecto doloroso, sino con el aspecto glorioso que está detrás también de este acontecimiento. El aspecto triunfal. Sí. Y también, como lo decía Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de San José, quien hizo la última locución aquí en el Monte Calvario, seguir el ejemplo de Jesús como seres humanos, como buenos cristianos, como personas que nos preocupamos por los demás. Es decir, si realmente queremos ser buenos cristianos, la esencia es el pensar en otros, sí, la solidaridad, la entrega a los demás, ser buenos. En ese sentido, cristiano implica eso también, porque si Jesús se entregó por otros, nosotros también deberíamos entregarnos por otros. Sí, Dios ha querido hacer suya nuestra causa, como dice el credo de la iglesia, por nuestra causa fue crucificado. Jesús descendió hasta lo más profundo del dolor humano y del sufrimiento y de la muerte para hacerse solidario con nosotros, aún en la muerte. En ese sentido, como usted mismo lo dice, Marcelo, ser solidarios con los demás como lo fue Jesucristo, curando, salvando, animando, evangelizando. Exactamente. Queremos recordarles, cuando estamos ya en los minutos finales de esta transmisión, que a la 1:15 de la tarde van a tener la señal en vivo desde el Coliseo Romano con la transmisión del Santo Vía Crucis, presidido por su santidad el Papa Francisco. A su vez también decirles que a las 6 de la tarde vamos a regresar hasta este lugar con una transmisión en vivo de la procesión del Santo Sepulcro. De Santo Entierro, tan querida por las parroquias, por nuestras comunidades cristianas. Exactamente, y agradecer también, Padre, más mensajes de nuestros amigos televidentes. Por cierto, Viviana Romero desde el Carmen de Escazú también le manda a usted saludos. Un saludo a Viviana y a todos por allá en nuestra querida tierra escazuseña. También a Daisy Zambrana, a Gretel Sánchez, a Ileana Eugenia Zumbado, a Cecilia Fajardo, a Lidiet Brenes, todos ellos muy contentos con la transmisión, Milena Castro también, así que gracias de verdad por todos esos mensajes. Ileana Rojas también nos acaba de escribir para darnos su mensaje, pues muy contentos todos con esta transmisión y por supuesto también resaltar la cantidad de gente que vino acá, muchísima. A pesar de que mucha gente se va de vacaciones, sale de San José, sí, pues mucha gente se vino aquí hasta el Parque Central. Exactamente, a contemplar, a vivir, a meditar y a hacer suya la vida de Jesús en su culmen redentor. Yo quiero cerrar esta transmisión, Padre, con una frase muy bonita que colocó en Facebook una gran mujer, una gran persona que yo conozco, una amiga que se llama Marian Lisbeth Cordero, y ella dice: cuando un acto de amor aún no nos alcanza, gracias a Jesús celebro la vida. Es que en realidad con todo lo que Jesús hizo, bueno, es un acto de amor, pero como usted lo decía, el cierre es también el mensaje de la resurrección, por eso ella pone celebro la vida. Sí. Jesús celebró la vida. Exactamente, porque a veces nos quedamos con el Viernes Santo y a lo mejor pensamos, bueno, ya terminó la Semana Santa con el entierro de Jesús. Sí. No, todo lo contrario es cuando comienza la verdadera vida de Cristo, la vida eterna. A mí me gusta mucho en la película de Sefirelli, cuando el que hace el papel de Cera, un enemigo de Jesús, llega a la tumba. Eso no es bíblico, ¿verdad? Dice, todo comienza. Todo comienza. Maravilloso. Sí, yo creo que con eso lo dice todo. Así es, todo comienza. Entonces estamos en un segundo paso importante de la vida de Jesús en su lucha contra la muerte. Es el vencedor. Entonces mañana vamos a celebrar el descenso a los infiernos. Es decir, Él toca la muerte para salvarnos de la muerte y los gozos de la resurrección con la solemnísima vigilia pascual, que ojalá la celebremos todos. Que la celebremos porque todos estamos llamados a la resurrección. Recuerden, a las 6 de la tarde vamos a regresar con una transmisión aquí nuevamente desde la catedral, y que tengan muy buenas tardes y continúen por supuesto disfrutando de la programación de Semana Santa de Teletica Canal 7. Muy buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a todos los televidentes que nos han seguido. Gracias, Padre Mario Montes. Muchas gracias.